Bien, aquí estamos de retorno recibiendo a un congresista de esos que abundan poco. Digo que abundan poco porque no he visto una sola declaración distinta a las posiciones que desde un primer momento ha asumido. Y bueno, eso no solamente ha sido en esta etapa de su vida en el Congreso de la República, eso viene de lejos. Fidel Santana es nuestro invitado del día de hoy, a quien damos los buenos días, la bienvenida y un abrazo fraterno a esa, digamos, lealtad con su pueblo, con sus principios y hasta con el partido que él representa. Fidel, bienvenido. Gracias. Buenos días, Fidel. Buenos días. Es un honor para mí siempre estar acá en Buenos Días. Y agradezco tus, digamos, palabras, que sé que lo haces por todo el cariño que me tienes. No, pero es que no puedo decir otra cosa porque es la verdad, Fidel. Y esto tiene que ver con lo que aquí estábamos comentando. Lamentamos muchísimo que en el Congreso de la República el conocimiento del proyecto de ley de partidos haya sufrido tantos altibajos y las posiciones de grupos, de legisladores, varíen de la noche a la mañana, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno, PRM, donde ustedes firmaron un documento. Me gustaría que me explicara qué ha pasado desde ese momento hasta hoy, cuando se sabe que mañana ustedes supuestamente tienen reunión. Han ido extendiendo, hasta acomodar y un poco hasta apaciguar, callar el tema para después dar la estocada. No sé, yo decía la semana pasada que yo veía un estado de quietud demasiado sospechoso. Yo digo, bueno, algo grande va a pasar. Cuéntenos usted, porque usted está ahí dentro. Bueno, ciertamente soy integrante de la comisión especial que está estudiando la iniciativa de ley sobre partidos políticos. Ya había sido parte también de la comisión bicameral que había estudiado tanto la ley de partidos como la propuesta de reforma a la ley electoral o de régimen electoral. Entonces, en esta oportunidad estamos combinados a tomar decisiones en torno a lo aprobado por el Senado de la República. O sea, ya del proyecto de ley de partidos ya tiene una aprobación en una de las dos cámaras, que es el Senado. Viene a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay una serie de puntos de vistas que de aprobarse modifican lo que ya se aprobó en el Senado. De hecho, ayer en la discusión que se hizo, se modificó ya cosas de las que el Senado ha aprobado. En este caso, algo planteado por mí. Me siento satisfecho de que en un debate bastante intenso y extenso ayer, logramos aprobar en esa comisión especial sacar de la ley el obstáculo que implica el que los ciudadanos para constituir un partido tengan al mismo tiempo que establecer un local en cada municipio cabecera. Entonces eso queda en esta discusión. No quiero decir que el Senado lo apruebe o no, o el hemiciclo, lo avale. ¿verdad? Pero por lo menos en la comisión especial ayer se aprobó esta propuesta nuestra de que no pueden exigirle a los partidos que van a surgir unas condiciones que los partidos que existen ya no cumplen. Exactamente. ¿No? Entonces eso es un obstáculo. Sí. Porque los partidos mayoritarios ninguno tienen local en todas las... Y mucho menos los minoritarios. Y los que tienen a veces están cerrados los locales. Así es. Entonces o dejan eso de pagarlo, etcétera. Que era un obstáculo al ejercicio de un derecho fundamental, sí, de los ciudadanos. Y entonces ayer se aprobó después de un largo debate. Qué bueno. Y pienso que otros temas serán modificados también
en esta iniciativa de ley. La pregunta tuya apunta más que todo a las maniobras que se han producido allí para ganar tiempo. ¿Quién gana tiempo? El sector oficialista, el danilismo, que en la Cámara de Diputados tenía una correlación de fuerza adversa, es decir, no podía pasar la posición que en el Senado había logrado articular, sobre todo con el tema del financiamiento, de los topes de gasto y el tema de las primarias. En la Cámara de Diputados se entendía que el oficialismo no podía lograr la 2/3 parte para pasar esos artículos relativos como vinieron del Senado. Entonces, ¿qué hizo el oficialismo? Hizo una maniobra bien calculada, inteligente, rompió el quórum cuando tuvo que romperlo. Así mismo. Se ausentó de los debates cuando estaban dadas las condiciones para que la oposición, en alianza con un sector del mismo PLD, les derrotara en el hemiciclo. En ese caso rompió el quórum. Recuerdan ustedes que se ausentó el oficialismo. Claro. Y logró romper el quórum de la oposición y el sector de Leonel en este caso, porque una parte de los diputados que responden al expresidente Mejía, pues por diversas razones no se presentaron al hemiciclo. En esa oportunidad faltaron 6 votos para hacer quórum, 6 diputados presentes, y si hubiéramos hecho el quórum, se podía haber pasado la visión que la oposición ha sostenido y que hizo pública en un opúsculo, un folleto, porque se requiere la 2/3 parte de los presentes. Si lográbamos el quórum de 96 diputados ese día, podíamos pasar con 60 y pico de diputados, podía pasar cualquier propuesta discutida allí. No se pudo hacer esa reunión, o sea, no pudo sesionar la Cámara ese día. Luego se produjeron situaciones parecidas, porque en la comisión especial de 13 miembros, 7 inicialmente éramos contrarios a la idea de imponer primarias con padrón abierto. O sea, en la comisión especial se pudo haber rendido un informe modificando lo que vino del Senado, pero allí también se produjeron una serie de maniobras que terminaron impidiendo que se pudiera hacer el informe. Se agotó el primer plazo y ya el jueves se agota el segundo plazo y no se ha podido hacer ese informe porque se ha jugado a postergar las discusiones. Entonces quiere decir, el jueves ya culmina el plazo, Fidel, del mes que se pidió de extensión. Sí, eso no implica nada porque la comisión lo que seguro hará es pedir una extensión de plazo. Entonces, la semana que viene, en la sesión, habrá un pedido de extensión de plazo. Eso es muy común. Ante este giro, ¿qué postura va a asumir el llamado bloque opositor? Miren, en la oposición hay una situación de 11 partidos que estamos coordinados, que no somos un bloque, eso hay que aclararlo, sino una coordinación en función de agenda común. Nos coordinamos con el tema de las altas cortes y también nos coordinamos con el tema de la ley de partido y la ley de régimen electoral. Y lograron buenos resultados. Sí, y avanzamos y afinamos posiciones, en fin. Ahora mismo, de 11 partidos, por lo menos 9 nos pronunciamos por mantener la posición consensuada y difundida. Sí. Porque que lo otro sería una charlatanería, o sea, eso es una sinvergüencería, así se ve ante la sociedad. El que
un grupo de partidos políticos o un solo partido político que asume una posición, que la defiende, que la debate, que la justifica y que luego venga y diga todo lo contrario a lo que han venido reiterando y que han ido a los medios, que han dado la cara por eso y que han explicado las razones por las cuales ustedes entienden que las primarias deben ser cerradas simultáneas. Han sostenido una serie de tesis que hasta me convencieron, o sea, han convencido a una gran parte de la sociedad y de repente que el mayor partido de esa oposición diga exactamente ahora todo lo contrario y asuma una posición completamente distinta a esa posición que ustedes incluso firmaron ese folleto donde se contempla la firma de por lo menos 11 partidos políticos y sus responsables. Y sobre eso quiero decirte que nosotros, cada partido es soberano de asumir la posición que entienda. Hasta ahora hemos tenido una posición común, pero no tenemos unos mecanismos para obligar a ningún partido a que siga. A que siga con esa posición. Es un tema ya diría yo, de coherencia. Y es un tema también probablemente de conveniencia política, porque han expresado los líderes del PRM en este caso, que ellos quieren la ley y que mantener la postura que hasta ahora ha mantenido la oposición probablemente impida que se apruebe la ley. Y han expresado su disposición a flexibilizar en algunos aspectos la postura que hasta ahora habíamos mantenido juntos en la oposición. Es una posición que nosotros respetamos, ¿no? Tiene todo el derecho el PRM a... Claro. Y sobre todo tiene nuevas autoridades, ¿no? Posible que los matices políticos, la perspectiva política del liderazgo que salió no sea el mismo del liderazgo que llega. Nosotros eso lo respetamos. Ahora sí nos reiteramos públicamente en función de que, aunque seamos un voto solitario en ese hemiciclo, en el caso del Frente Amplio, actuará con coherencia en función de las cosas que hemos venido diciendo durante más de un año. Es decir, que seguiremos levantando la idea de que las primarias abiertas son, primero, violatorias a la Constitución. Segundo, altamente costosas para el país. Ay, ¿no? Sí. Inviables, por lo que implica hacer unas elecciones adelantadas prácticamente al país. Y entonces, y en tercer lugar, implican también factores que violentan los derechos de los partidos. Porque imagínese usted que el PLD decida ir a elecciones primarias con el padrón de la Junta, como es la pretensión. Violando los estatutos de su propio partido, porque los estatutos del PLD dicen que es con primarias cerradas. Eso es así. Pero imagínese usted que todos nosotros, los de los demás partidos, vamos a estar en el padrón con el que se va a escoger a los candidatos del PLD. Eso violenta los derechos míos. Claro. Porque yo no, ¿y por qué razón tengo yo que estar en el padrón en que van a escoger los candidatos del PLD? Eso es un irrespeto al derecho que tenemos todos los demás. Porque ese es un padrón de concurrentes. Sí. Lo que sí pudiera ser válido es que se haga un cruce, la Junta misma haga un cruce de los padrones de todos los partidos, excluyéndolos, ¿no? Y entonces el PLD o cualquier otro partido pueda, habiendo excluido a todos los que estamos en padrones de partidos diferentes, entonces pueda hacer una primaria con el resto de la ciudadanía. Pero ya ese no sería el padrón de la Junta, ¿verdad? No. Ya ese sería un padrón de ese partido, ¿verdad? Padrón abierto, ¿verdad? Pero no el de la Junta. Porque si usa el padrón de concurrentes, estaría incurriendo, entendemos nosotros, en una violación a la Constitución de la República. Fidel, pero volveríamos al modelo de los colegios electorales con esas primarias, porque si, por ejemplo, hay elecciones el Frente Amplio, el PLD y el PRD,
y el PRD decide ir con primarias abiertas y los otros dos con primaria cerrada. Una locura. Pero aún así, en las mesas electorales, tendría que ser con el padrón de la Junta para evitar la doble votación, porque si no, si por ejemplo el PRM vota con su padrón interno, entonces no va a haber confiabilidad, aún siendo primaria cerrada, de que los miembros del PRM vayan y voten Claro, porque en si las es mesas. abierto, es abierto. Yo puedo O sea que un votar por partido el le va a poder PRM y imponer puedo candidato a votar. otro. Sí, Claro. lo que estamos mirando es que va a ser caótico eso. Caótico, súper. Además, Pero eso es lo que quiere el gobierno, que haya mucho caos. fíjese que sería también un proceso a los fines de la percepción y los resultados sumamente dañino. Porque imagínense que el gobierno logre hacer primarias abiertas con el padrón de la Junta en el PLD. Pero los PRMistas dicen que van a hacer su primaria con un padrón propio. Los reformistas dicen que van a primaria con su padrón propio, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Usted va a tener probablemente unos resultados de un partido en el que participe 1,5 millones, 2 millones de personas en un proceso abierto, y otros partidos que van a tener 200,000, 150,000 participantes, ¿verdad? Porque aquí no se podrá ponerle moña a los resultados, porque es la Junta la que va a organizar los procesos. Sí. En las primarias y los procesos que los partidos han hecho hasta hoy, por lo regular, Le hacen su bulto después que terminan, entonces le ponen una moña para decir que participaron más ciudadanos en esa. Eso no se va a poder hacer. Y cuando usted va a tener un proceso en el que habrá un plebiscito anticipado con el partido en el poder, presentándose con muchos votos frente a los demás partidos con pocas participaciones en esa primaria. Eso es inequitativo, eso es desigual, ¿verdad? Y por lo tanto es inconstitucional. Así es. Sí. Es inconstitucional. Ahora, Fidel, este es un proceso que va a traer consecuencias a la sociedad dominicana. ¿Qué ha pensado Fidel, el político, el hombre comprometido con su pueblo? ¿Cómo analiza este proceso y sus posibles consecuencias a un plazo mediano? Porque inmediatamente se apruebe esa ley de partidos como se estima se va a aprobar, donde se han hecho una serie de cálculos que yo digo que han sido muy erráticos de parte de esa misma oposición del PRM, las consecuencias se van a ver. ¿Cuáles serían esas consecuencias? ¿Cómo adviertes van a darse algunos pasos dentro de unos meses y hacia acá? Pero en primer lugar, las consecuencias inmediatas yo las evalúo en tres aspectos, tres sentidos. Si logra el oficialismo imponerse, como creo que ya lo lograron. Los números. Bueno, usted lo dijo en una declaración. Hace rato que vengo diciéndolo. Creo que ya tienen los números para imponerse. Si lo logra, tiene de inmediato tres efectos. Primero, da inmediata impresión de que derrota a su contendor interno, es decir, al expresidente Fernández, ¿verdad? Le acepta una derrota. Eso es lo primero. En segundo lugar, divide la oposición. Sí. Y en tercer lugar, presenta a actores de oposición, los presenta, por lo menos la percepción. Yo no creo que haya habido negocios para ese cambio de posición. Yo creo que hay una valoración equivocada de la coyuntura política. Pero a la percepción de la ciudadanía, lo que le queda en el imaginario es que se produjo una negociación y una compra. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Entonces, esos tres elementos de entrada son las primeras consecuencias de ese factor. Luego, Danilo está poniendo en marcha una estrategia brillante, maquiavélica, porque tiene
tres líneas de actuación sobre la mesa. La primera es hacer todo lo posible por la reelección, porque ese no es un tema abandonado. Ese es su primer propósito, con muchos obstáculos, pero no está abandonado, solo trabaja todos los días. Si no puede ir él, entonces llevar al candidato de su partido tan golpeado que lo obligue a arrodillarse y a amarrarse a sus propósitos, ¿no? O sea, tengan que negociar con él y prácticamente cederle todo a él. Esa es la segunda línea de trabajo. Y la tercera línea de trabajo del danilismo no descarta respaldar a un candidato de un partido diferente. ¿Que Hipólito qué? No sé quién. Pero ahí están tres líneas de trabajo en las que está embarcado el danilismo, la que las circunstancias le impongan, con esa se irá buscando las mayores ventajas. Yo creo que su análisis está muy bueno. Bueno, está analizando un político con su experiencia y sobre todo alguien que está dentro de el vientre de esa ballena congresista, porque está metido allí en el Congreso. No es un legislador cualquiera, en este caso pertenece a la comisión especial de los 13 congresistas que estudian ese proyecto de ley de partidos, Fidel Santana, y de quien, a juzgar por los hechos, por sus declaraciones, por sus posiciones, ha mantenido una misma posición, una misma visión sobre el tema. Ahora, Fidel, hay otros temas que también quisiera tocar con usted. Y primero quiero tocar la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral asumió una posición un tanto extraña la semana antepasada cuando, luego de haber enviado una comunicación a Alianza País a Guillermo Moreno, dándole una respuesta a una petición que hacía ese partido de oposición, donde ese partido de oposición le pedía, le solicitaba a la Junta que le pusiera régimen y regla y coto a esta campaña a destiempo que ha surgido, o algunas manifestaciones o reuniones que se han dado de algunos aspirantes a la presidencia y a otros cargos. La Junta le dice, mire, nosotros no tenemos facultad legal. La Constitución no nos faculta a nosotros para nosotros poner ese tipo de normas. En el mes de mayo. El 14 de mayo envió esa comunicación. Pero ahora en junio pasado dice exactamente todo lo contrario a lo que dijo un mes atrás. Eso ha traído entonces una división de opinión a nivel público. O sea, algunos políticos que han dicho, pero es que la Junta viola en su artículo tanto y tanto y tanto la Constitución cuando decide ponerle y frenar cualquier tipo de manifestación, sean reuniones, encuentros, lo que sea. Pero ¿cuál es la posición de Fidel Santana en este sentido? Porque incluso vi a Guillermo Moreno apoyar eso. Y Guillermo Moreno es abogado. Y él sabe que la Junta no tiene facultad para ponerle normas y reglas a los partidos cuando todavía no ha entrado este proceso, no se han abierto el proceso de campaña. Sí, mira, yo lo dije en un encuentro que se produjo en la Junta con todos los presidentes de partido. La Junta tiene facultades para reglamentar los procesos electorales, pero no tiene la facultad para establecer régimen de consecuencia. Es decir, tiene que limitarse a lo que hasta ahora dice la ley de régimen electoral, la ley del 97, ¿no? He dicho que a la Junta hay que apoyarla mucho, porque si esta Junta se debilita su credibilidad,
estaríamos asistiendo a un proceso complejo. Sí. Varios procesos, porque no es un solo. Elecciones municipales en febrero, elecciones congresuales y presidenciales En mayo. Y quién sabe si haya que acudir a un tercer proceso de segunda vuelta. Sí. Y si a eso se le suma lo que se pretende hacer, las primarias abiertas, también, tal vez un año antes de esas elecciones, entonces estaríamos hablando de que la Junta tiene por delante una complejidad electoral. Y por eso insisto y seguiré insistiendo que la Junta tiene que ayudarnos a cuidarla, ¿no? Y me parece que el principal fallo, que me extraña porque ha tenido una actitud muy abierta y de consulta y de diálogo con los partidos, es que en esta oportunidad la Junta no se tomó digamos, la iniciativa de por lo menos ponernos al tanto y consultar la opinión de los partidos. Y que lo que saliera de eso pudo haber sido una decisión de todo el sistema de partidos políticos en consenso con la Junta Central Electoral. Entonces, en lo particular hemos dicho que creemos que no tiene la Junta como ni la legalidad ni los mecanismos para hacer cumplir lo que ha decidido. Pero en nuestro caso hemos dicho, respaldaremos la Junta Central Electoral en un esfuerzo para que la misma se fortalezca en vez de debilitarse, ¿verdad? Pero no hay cómo impedirle a los partidos y a los precandidatos que salgan a hacer actividades, porque la ley no se lo prohíbe, ¿verdad? Y lo que no está prohibido es permitido. Así es. O sea, ¿cómo usted le va a impedir a un ciudadano que ponga un sticker en su vehículo que diga Fidel Santana, presidente 2020-2024? Lo peor es que ellos no se han retractado de esa supuestamente situación. mañana, y hay que decirlo, mañana hay una reunión del Pleno, se reúne el Pleno de la Junta Central Electoral, y lo que esperamos es que de esa reunión pueda surgir alguna reacción al respecto donde se le dé una respuesta. ¿Ustedes albergan algún tipo de esperanza? ¿Tienen esa información? ¿La manejan? Sí, lo que yo sugeriría es que la Junta retome el camino que ha mantenido de diálogo y de retroalimentación con los partidos. La ciudadanía y muchos actores de la sociedad respaldan esta medida. Porque obviamente todos estamos de alguna manera cansados de tanta política, ¿no? Y la contaminación medioambiental. Sí, la contaminación visual. Claro, entonces, con todas estas vallas y letreros. Pero la manera de resolver todo esto tiene que venir a partir de la legalidad, ¿no? Porque no puede haber una medida justa que no sea legal, porque entonces pierde la justeza. Sí. Hay que buscar la manera de ajustar estas decisiones a la legalidad y que esas preocupaciones ciudadanas queden expresadas en la modificación a la ley electoral y en la propia ley de partido, que queden reglamentadas y que quede establecido un régimen de consecuencia también. Porque ahora mismo si yo me decidiera hacer un mitin político en un sitio, contrario a lo que la Junta ha decidido, no pueden actuar contra mí ni mi partido. De hecho, varios partidos han seguido. ¿Qué van a aplicarme? ¿Qué sanción? Varios candidatos han seguido. ¿Qué consecuencia tiene eso? Ninguna. Sí. Fidel, ya que se nos está yendo el tiempo, hay un impasse en el Poder Judicial, luego que la señora Laura Pelletier dijera que los imputados del caso de Odebrecht preferían al juez Ortega
porque habían otros que eran favorables a la impunidad. Eso, ¿piensa que eso es propio de la débil institucionalidad del país, ese impasse que ha surgido? Sí, me parece que hay que tener mucha precaución. Los actores de Estado tenemos que actuar precisamente como tales. Y en el Estado hay distintos poderes, cada uno con sus atribuciones muy claramente Puntuales, establecidas claro. en la Así Constitución. La intromisión de un poder en otro no es adecuado. Y los poderes en sí mismos tienen también unos canales y unos mecanismos propios para dilucidar este tipo de situaciones, ¿verdad? Esta es una discusión. La magistrada Miriam es una persona que goza de un prestigio y un respeto ciudadano, la simpatía por su verticalidad en sus actuaciones. Y cuando esta magistrada dice algo, Todo el mundo le escucha. a todos nos mueve Sí. inmediatamente a preocupación, y lo que ha generado siempre es empatía con sus aseveraciones. Sí. Yo creo que el magistrado presidente de ese órgano debe ponderar muy bien sus pasos y sus decisiones para que este poder público no sufra más, digamos que, dificultades, porque ya son muchas. Sí. Hay en la ciudadanía mucha crítica y expectativas muy bajas en torno a la diafanidad de este poder público, ¿no? Sí. Entonces, el principal actor que debe estar en primera línea procurando la cohesión, la coherencia y un accionar de cuerpo apegado a la Constitución, pues obviamente es el presidente de ese órgano. Y cuando actores de ese órgano levantan voces públicas es porque hay una situación interna que se ha salido del redil, ¿verdad? Yo llamo la atención para que se procuren mejorar estas situaciones al interior de este poder público. Gracias a Fidel Santana por su visita, y la hemos aprovechado muy bien. Creo que ha sido una conversación donde hemos tocado los temas más importantes, los fundamentales, los que le interesa también escuchar a nuestro público, a nuestra gente. Gracias una vez más a Fidel Santana por el rol que viene desempeñando también desde el Congreso de la República. Ojalá y siga así. Eso se lo deseo de corazón, que siga así, porque la República Dominicana necesita de hombres y mujeres comprometidos con los intereses del bien común, no de ellos, no de particulares ni de grupitos, sino lo que le conviene a la República Dominicana. Compañero, hasta tenga mañana. Usted feliz día y sea un buen ciudadano, pórtese bien. Que le vaya bien. Es recíproco, es recíproco. Mañana nos vemos temprano, Dios mediante. Feliz día.